Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos a todos. Sean bienvenidos a este curso de WINAN, donde estaremos abordando el tema del SUA, el Sistema Único de Autodeterminación. Este WINAN es patrocinado por nuestros amigos de la marca Compact-IT en conjunto con Easy Soluciones. Enterprise es una firma de contadores y abogados con más de 10 años de experiencia. Además, somos distribuidores de software administrativo de la marca Compact-IT. Bueno, vamos a iniciar con nuestro curso. Vamos a darle la bienvenida a la contadora Lisbeth Limón Hernández, licenciada en Contabilidad y Administración de Negocios, egresada de la Universidad de Juan Bosco, donde tiene diplomados en leyes antilavado, estrategias fiscales, impuestos, entre otros. Démosle la bienvenida, contadora Lisbeth Limón. Muy buenos días, Mari. Muchas gracias. A ver. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinar. Muchas gracias, Mari, por la presentación. Y vamos a iniciar. Aquí estamos viendo que unas personas se están conectando todavía. Por lo pronto, vamos a dar un inicio muy breve. Ok, aquí estamos. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El SUA. Pero pues vamos a hacer un poco breves, vamos a ser un poco preparados de cuál es el objetivo del SUA y sobre todo en el aspecto de cómo se calcula no solo lo que nos dice el SUA, sino lo que realmente es el cálculo manual versus SUA. Entonces, vamos haciéndonos evaluaciones nosotros mismos a la par del SUA para poder ir trabajando e ir aprendiendo nuevos conceptos, nuevos cálculos y cómo se representa todo esto en lo que es el sistema único de autodeterminación. Entonces, bajo esta misma línea, me presento con ustedes nuevamente. Ya hemos tenido la oportunidad con muchas personas en que me conozcan. Soy la contadora Lisbeth Limón Hernández, socio contador de Enterprise, como lo mencionaba Mari. Muchas gracias, Mari. Y pues se le invita a todos ustedes que si pueden entrar en su Facebook, estamos con Compact y distribuidor autorizado Enterprise para poder compartir también el en vivo que estamos generando en esta red social. Tenemos ya unos poquitos más de participantes, los que se faltan por conectar y también los que tenemos en Facebook y en las redes sociales. Si todos me están escuchando y están a la par de la imagen, por favor ahí me dejan un comentario para saber si se está escuchando muy bien el audio. Ok, muchas gracias, Karen. Perfecto, muchas gracias, Janely. Ok, vamos empezando. Quizás alguna de las personas que están en este webinar no han escuchado mucho del SUA o están precisamente aquí para aprender qué es el SUA, qué se trata del SUA, cuáles son los elementos del SUA y para qué nos sirve, que es lo principal, ¿no? Gracias, Ana Michelle. Buenos días. Entonces, para allá vamos. Principalmente, ¿qué es el SUA? Es un programa informático, tal cual, un programa informático mediante el cual los patrones pueden determinar de manera automática las cuotas obreros patronales a las cuentas individuales de los trabajadores, uno por uno, ¿no? Por concepto de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, riesgos de trabajo, enfermedad, maternidad, invalidez y vida,
y guarderías y prestaciones sociales, aportaciones patronales por concepto de vivienda, amortizaciones de créditos asignados a los trabajadores por el Infonavit. Entonces, el SUA es, como le podríamos decir, un programa informático. Pero no, ¿de dónde surge el SUA? ¿Dónde dice, tenemos que llevar SUA? Tenemos un fundamento legal que está conforme al reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, que menciona lo siguiente. En el artículo 103, el patrón determinará las cuotas obreros patronales mediante el programa informático. En este caso es el SUA, ya que este es autorizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando tenga 5 o más trabajadores. Los patrones que tengan menos de 5 trabajadores podrán optar por cumplir dicha obligación utilizando la propuesta de cédula de determinación elaborada y entregada por el instituto conforme al artículo 39A de la Ley del Seguro Social. Entonces, para las personas que tengan menos de 5 trabajadores es opcional, pero fíjense que a veces para el riesgo de trabajo si utilizamos SUA y también no estamos obligados a presentarlo, pero si somos de riesgo alto y queremos ir disminuyendo cada año, pues sí, podemos presentarlo, entonces sí necesitamos el SUA y sobre todo a veces para poder recalcular lo que el IMSS nos determina, para poder agregar también las incapacidades, calcular de la mejor manera y estar a la par de lo que es el IMSS y en tanto corregir lo que ellos nos están determinando que posiblemente también esté mal. Entonces, no nos casemos con lo que nos manda el IMSS porque es posible que también tenga sus errores, todo lo hacen de manera automatizada y está bien, ya nos estamos acoplando en el aspecto informático, pero también debemos de determinarlo nosotros. Y fíjense que a veces sucede, pues el SUA me dijo que vamos a pagar 1,500 pesos por el trabajador, pero ¿por qué vamos a pagar 1,500 pesos por el trabajo? No sé, me lo dice el SUA. Entonces, hoy vamos a aprender cómo se hace el cálculo de manera manual y cómo lo vamos a cotejar con el SUA. Este es un paso muy importante y lo que es este tema del SUA es para principiantes, de dónde surgen, de dónde nace y cómo lo vamos a realizar. Vamos a realizarnos como a la escuelita para poder ver los puntos finos, el aspecto donde voy a agregar tal dato, de dónde obtengo los datos, cuáles son las bases para poder hacer un cálculo. Entonces, ahí vamos a ir iniciando. Ya tenemos unos poquitos más de participantes. Perfecto, muchas gracias y sean bienvenidos a los nuevos participantes. Y siempre que decimos el SUA, se nos viene esta imagen a la mente para los que ya conocemos el sistema un poco y para los que no, este es el acceso al sistema. Dice, admin, contraseña tal. Entonces, pero dicen, ¿y dónde voy a sacarlo del SUA? Muchos han de preguntar, ¿no? O muchos, voy a llamar al ingeniero en sistemas para que me genere mi SUA, ¿no? Entonces, me descargue, me instale el SUA. El SUA, yo ahorita lo tengo instalado en mi equipo, pero les voy a enseñar dónde podemos descargar el SUA por si ustedes en algún momento quieren hacer la descarga o la actualización a las nuevas versiones. Entonces, ahí vamos. No sé si ahí están viendo la pantalla. De favor. Sí, perfecto, Yaneli. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Michelle. Gracias, Karen. Nos vamos directamente al IMSS a su acceso directo que tiene pues el IMSS.gov.mx
Y aquí nos sale todo el panorama de todos los servicios que nos va a dar. Pero para los aspectos de cuotas obreros patronales y en el aspecto de las contribuciones en el IMSS, tenemos 3 que nos sirven de mucho, que es el ITSE, que es IMSS desde tu empresa, que es el SUA, Sistema Único de Autodeterminación, y el Sistema de Pago Referenciado, que es el SIPARE. Entonces, en el IMSS, en el ITSE, nosotros descargamos las emisiones que el IMSS nos calcula y nosotros vamos a pagar, pero vamos a decir, primero tenemos que cotejarlo, que lo que diga el IMSS esté bien. Entonces, vamos a utilizar el SUA, que es lo que el día de hoy nos vamos a encargar a aprender. Y aquí trae un tornillito, este tornillito, y aquí mismo vamos a darle clic al SUA. Entonces nos dice que es el SUA, el Sistema Único de Autodeterminación, nos da una introducción, una guía de uso, también tenemos preguntas frecuentes, los avisos, las entidades receptoras y cómo actualizarlo. Y aquí dice, si eres nuevo usuario, lee los requerimientos del sistema, las instrucciones e instala la versión 3.5.3. Y ya aquí, dándole clic, vemos aquí todo el manual de cómo descargarlo y cómo instalarlo. Para que cada uno de nosotros podamos instalarlo y pues seamos informáticos y podamos hacer esto de la mejor manera. Entonces, aquí esa parte ya quedó. Pues claro, ya teniendo eso, vamos a actualizarlo. Vamos a tener, ya teniendo la versión 3.5.3, es necesario instalar el complemento que es la 3.6.2, que es la versión más reciente que tenemos. Entonces, nuevamente, aquí estamos. Nos vamos directamente, antes de entrar lo que es al SUA, vamos a ver datos. A ver, voy a compartirles mi pantalla. Tengo un Excel y como les decía, vamos a empezar desde el punto 0 que nos dice qué es lo que le voy a preguntar a mi cliente o qué le voy a preguntar yo que soy trabajador de tal empresa. ¿Qué es lo que necesito para dar de alta? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es un salario base de cotización? Entonces, esto es muy importante y nos dicen, es que siempre me dicen entre 1.0452 y ¿de dónde sale? O sea, Lisbeth, ¿de dónde salen esos datos? Entonces, aquí, de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Seguro Social, estos son los bases, los que tiene que tener el trabajador de obligación. El salario base de cotización es un salario promedio, así es, promedio de las prestaciones obligatorias que tiene el trabajador o adicionales, en dado caso tiene otro. Entonces, es el promedio diario. Entonces, tenemos nuestro sueldo, que es un sueldo diario, un solo sueldo diario. Tenemos las vacaciones que corresponden en el primer año, los 6 días entre los 365 días del año. La prima vacacional, que sabemos que es el 25% de las vacaciones, y el aguinaldo, que son los 15 días, y en este caso lo vamos a hacer 15 entre el año, para saber cuál es nuestro factor diario. Entonces, diariamente cobramos en lo que es el salario base de cotización, 0.0411 sueldo diario. Entonces, también tenemos nuestra prima vacacional. ¿Y qué es lo que sumamos? El sueldo más la prima vacacional más las vacaciones, que corresponde aquí al salario base de cotización. Es por eso que es 1.0452, porque siempre nos dicen, bueno, te vamos a dar mi salario diario, pero ¿cuál es mi salario base de cotización, no? Muchas veces nos preguntamos eso. Y las personas que no sepan de cómo se calcula,
pues aquí lo voy a estar dejando en la pantalla para que vayan haciendo sus anotaciones respectivas y que no nada más se queden las anotaciones, que posteriormente ustedes lo repasen y así logren poder calcularlo, ¿no? Entonces, ahí se los voy a ir dejando. Pues también necesitamos para lo que es el cálculo de las determinaciones de las cuotas obrero patronales, RCB y aportaciones de Infonavit, al igual que las amortizaciones, tenemos 4 datos principales. El salario mínimo, el salario base de cotización, y van a decir, bueno, ¿y ese ahora dónde lo sacaste? Es el salario mínimo por el factor de base de cotización. Muchos le llaman factor de integración. Entonces, ya tenemos el salario base de cotización mínimo, mínimo, recuerden. Tenemos la UMA, que para este 2022 aumentó un poquito, ya lo tenemos en 96.22. Y la UMI es de 91.56. La UMI, recuerden que ese lo vamos a utilizar para los aspectos de Infonavit y la UMA para todos los aspectos del IMSS. Entonces, ahí vamos a ir diferenciando UMI de Infonavit y el UMA es el IMSS. Entonces, vamos poco a poco. ¿Qué es lo que necesitamos para dar de alta a un trabajador? Ahorita, en lo que es el programa, vamos a ver cómo se hace el alta de registro de la empresa como tal, pero vamos a ver qué datos necesito yo como empresa para dar de alta a mi trabajador. Entonces, primero el nombre. ¿Quién es? Y bien, no vaya a ser el apodo, no, el nombre de la persona. El número de seguro social, la CUR, el RFC, el salario base de cotización. Ahorita lo vamos a agregar con el mínimo para que vayamos a la par. Y la fecha del movimiento. ¿Cuándo va a ser mi alta del trabajador? Entonces, antes lo llamábamos AFIL número 8, que este es el movimiento afiliatorio número 8. Entonces, ya luego tenemos el movimiento afiliatorio número 2, que es la baja, 7 modificaciones de salario. Entonces, poco a poco vamos a ir acoplándonos a estos datos. Y si recuerdan antes, o sea, es cuando hacíamos el AFIL 1, que era nuestro tarjetón, que íbamos al IMSS y ya poníamos todos los datos de la empresa y vamos a dar de alta a la empresa y yo necesito que me den mi registro patronal, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver que pues con el tiempo se ha estado actualizando todos estos datos. ¿Siguen en la pantalla de Excel? Sí, Yaneli, seguimos en la pantalla. No sé si los demás también están en la misma línea. ¿Sí ven la pantalla? Ahí de favor me ponen un comentario. Sí, ok, gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Lizeth. Entonces, bajo esa línea, antes, seguimos platicando esto, poníamos nuestra fil número 1 y ahí vamos al IMSS y nos daban nuestra llave y todo, perfecto. Entonces, lo que hace el IMSS, y como todos, el que no se adapta, no crece. Entonces, hay que adaptarse y el IMSS busca, dice, pues ahora lo vamos a hacer que cada quien lo haga en su empresa. Entonces, empezamos a crear que el escritorio virtual y ya podemos hacer la alta del registro patronal con la firma electrónica del representante legal de la empresa con la firma electrónica de la persona física. Pero ya esos son un poquito otros temas. Bajo esa misma línea, yo quiero y siento que muchas personas se sienten, si no tengo el RFC CURP del trabajador, no podría darlo de alta en el portal del IMSS. Con la CURP, de hecho, no, pero la CURP y el RFC, para darlo de alta en el IMSS no es necesario, pero como vas a hacer tu cotejo de IMSS con tu nómina, sí es necesario que venga la CURP y el RFC, y a la hora que uno lo carga en el SUBA, nos trae el apartado que
tenemos que poner, podemos poner la CUR y el RFC. Entonces, sí, Jared, para el aspecto de tu nómina, porque todo lo del IMSS tiene que ir cotejado con tu nómina, sí es necesario que tengas tu RFC y tu CUR. Por eso que lo estamos agregando y es un campo que nos da exclusivo ahí en el SUA. Entonces, para que vayamos y vaya aún al aspecto de nuestra alta completa y podamos tener todo nuestro expediente del trabajador y así por cualquier situación que tengamos con el IMSS, con alguna Secretaría de Previsión Social, tengamos nuestro expediente de nuestro trabajador y como empezamos, esa es una de las partes principales. Entonces, aquí conocemos un aviso de registro patronal para personas morales en el régimen obligatorio. Entonces, vamos a ver. Aquí. No sé si ahorita ven mi pantalla, les voy a estar compartiendo también. No sé si ahorita ya ve el aviso de registro, de favor. Entonces, sí lo ven, ok. Entonces, el formato del homoclave de este dato es ARPM, el aviso de registro patronal para persona moral. Ok, gracias, Scar. Entonces, ese es el formato que a nosotros nos da, al igual que la tarjeta patronal, pero eso nos viene más desglosada las actividades que tiene el patrón, sujeto obligado. Entonces, como es la denominación o razón social, el nombre comercial, los datos de la empresa, su número del acta constitutiva, los socios, también tenemos el domicilio, todo ese aspecto. Y esa es la parte que pues a todos nosotros andamos buscando a la hora que hacemos nuestra alta en el SUA de nuestra empresa, que es la clasificación conforme al reglamento de la Ley de Seguro Social. Es decir, en qué riesgo de trabajo me estoy colocado. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos la prima de riesgo más alta, que es la 7.58875 y que pertenece en el aspecto de construcción. Entonces, pues sí, en construcción es uno de las gamas que están más altas en el riesgo de trabajo. Estamos en la clase 5. Recuerden que la clase más mínima es la clase 1, que es de punto 0.5. Entonces, esta sí es una de las más altas y este es el porcentaje de la prima de riesgo. Entonces van a decir, ¿y eso para qué me sirve? ¿Dónde lo voy a adecuar en mi cálculo? Ahorita, posteriormente lo vamos a estar haciendo. Entonces, aquí también tengo, ya aquí me dice mi registro patronal de quién es. Y este trámite se realizó con la firma electrónica. Lo hicimos a partir del escritorio virtual. Nos vamos directamente al SUA. No sé si ahí siguen viendo mi pantalla. Creo que nada más les sigo compartiendo una. Aquí ya. Ok. Sigue el PDF. Ok, ahorita ya tenemos el acceso al sistema. Tenemos aquí lo que es mi admin, agregamos nuestra contraseña, ya después de que lo instalamos nos solicita la contraseña. Entonces, aquí lo vamos. Ok, ya nos vamos nuevamente, ahora sí retomamos. Vamos a hacerlo a un ladito para poder agregarlos. Nos vamos a patrones, agregamos aquí los datos del patrón. Entonces tenemos por acá el PDF, nos vamos a ir ayudando del PDF. Ok, ya se ve, perfecto. Entonces vamos aquí a ir agregando los datos de la empresa.
Aquí está. Entonces, vamos a ir dando de alta aquí en el SUA al patrón como tal. Nos pide como el encabezado el registro patronal. Recuerden que el registro patronal es nuestro número de registro que tenemos ante el IMSS sobre un riesgo de trabajo en una zona o una actividad que tengamos. Entonces, dependiendo del riesgo que tengamos en nuestro trabajo. Y nos pide el registro patronal. Este es nuestro registro patronal. Este es nuestro registro patronal. Entonces, vamos a resaltarlo. Y nos dice que es, vamos a ir agregándolo aquí, que es F34. Y nos pide el RFC de la empresa. Acá tenemos el RFC. Vamos a agregar nuestro RFC. 200722. Algo así. Les voy a explicar. Cuando el RFC es de persona física, agregamos todos los campos. Cuando es de persona moral, le ponemos un espacio, porque tiene una letra menos en su RFC. En los tres, en vez de ser 4 dígitos, que es con lo que inicia, 4 letras con las que inicia el RFC, ese nada más tiene 3. Entonces, vamos a poner un espacio y agregamos el RFC. Y ahora nos pide el nombre o razón social de la empresa. En este caso puede ser también persona física, puede ser persona moral. Entonces aquí agregamos, ¿no? Ok. Nos pide nuestra actividad económica. Aquí abajito nos dice a qué nos dedicamos. Vamos aquí abajito. ¿Cuál es nuestra actividad principal? Aquí nos dice actividad principal o productos elaborados, nuestra actividad económica también, que es otras construcciones de ingeniería civil. Y ya los datos nada más nos deja agregar pocas letras, entonces pues hasta donde nos dé el dato, pues hasta ahí le cortamos. Entonces luego nos pide la calle y la colonia. Entonces vamos a agregar los que también viene en el formato ARPPM. Y nos dice que la calle es Volcán de la Unión, número, aquí no podemos agregar puntos, guiones, nuestro signo divisorio, entonces nada más ponemos, ¿no? 84. Y agregamos aquí mismo la colonia, que es Colonia Ciudad Olmeca. El código postal, también nos da aquí el código postal 96535. Municipio. ¿Qué municipio estamos ahorita actualmente? Estamos en Coatzacoalcos. Aquí está. Zona geográfica, ahorita tenemos en la A. La delegación es sur y subdelegación de igual de aquí de Coatzacoalcos. Mes y año inicio de módulo de afiliación, de preferentemente que se quede con ese dato, que es que a partir del cual el IMSS hace sus cálculos de ahí en hacia adelante. Entonces, el mes para prima de riesgo, cuando nos afiliamos, cuando surge
efectos, estos datos es a partir del 6 de octubre del 2020 y nos pide nuestra prima. Recuerden que en la parte de hasta acá abajo del formato agregamos la prima de riesgo. Hasta por acá tenemos la prima de riesgo. Aquí. ¿Y qué decíamos? Que para eso teníamos la división, grupo, fracción y la clase de riesgo. Y aquí nos dice cuál es nuestra prima de riesgo de trabajo. Que es la más alta, 7.58875. ¿Y qué clase es? La máxima. ¿Qué fracción es? Aquí nos dice la fracción que comprende, que es la 412. Vamos a buscar acá mismo la 412, que es construcciones de obra, acá está, de infraestructura, y quién es el representante legal. Vamos a agregarle el dato del representante. Lo tenemos. Acá está. Antonio de Jesús. Y damos actualizar. Aquí ya agregamos el patrón en nuestro SUA. Entonces cerramos y ya estamos dentro de la empresa. Aquí tenemos varios campos dentro de la empresa. Podemos agregar los patrones, trabajadores, es en este campo. Agregamos salarios mínimos. Aquí podemos ir agregándolos. Aquí agregamos el área de geográfica y automáticamente nos carga todo. Entonces estamos en el área norte del país. Entonces, pues ahí vamos a agregar el otro dato. Entonces, igual aquí agregamos los recargos y actualizaciones que vamos teniendo conforme lo que pasa el tiempo desde lo que se nos creó la empresa o lo más actualizado para poder generar los pagos de manera extemporánea o complementarias, como ustedes le llamen. Tenemos la afiliación, los movimientos afiliatorios, el reporte de estado de movimientos. Aquí realizamos el cálculo de prima de riesgo, pero ahorita no lo vamos a abordar, ya que ese fue un tema del mes pasado. Las aportaciones aquí se realizan y lo más importante, que es los campos que nosotros más vamos a utilizar, es los cálculos. Aquí tenemos también para poder generar los reportes, las gráficas, los reportes especiales, la actualización de la UMA. Ustedes cuando descarguen su SUA, posiblemente no venga todavía actualizado con lo que es el 2022. Aquí lo agregamos. Aquí agregamos 96.22 y aquí mismo abajo le damos a actualizar. Entonces, y hacemos el registro de obra, el valor de Infonavit, aquí también ya lo tenemos, el de este año. Recuerden que lo que tenemos que estar actualizando en el SUA cada año es salario mínimo, la UMA, y cada mes el INPC y la tasa de recargos. Entonces, vamos a lo que es, ya llenamos nuestro campo y vamos nuevamente al Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Dice que vamos a hacer el movimiento afiliatorio 8, que es la alta. Entonces nos vamos directamente a patrones, ya estamos dentro de la empresa, de nuestra empresa que vamos a estar trabajando.
vamos a los trabajadores y nos dice aquí, necesitamos el número de seguridad social 6708882558.2. Fecha de alta, que si fue posterior al 30 de junio de 1997, sí, fue el día 5 de enero del 2022. El RFC, copiamos el RFC. Necesitamos también la CURP. Y como mencionaba Jared, me hacía la pregunta que si en el IMSS no es necesario que pongas la CURP y el RFC. De hecho, la CURP es un campo opcional, si no lo ponemos, pues no hay problema. Pero sí es necesario que nosotros tengamos esos datos del trabajador, porque hay ocasiones en el que cuando bajamos la emisión mensual no nos trae ese el dato de la CURP y no podemos calcular el RFC. Y recuerden que es obligación del trabajador proporcionarlos los datos correspondientes para poder hacer los movimientos afiliatorios. Necesitamos también el apellido paterno, que en este caso es Rodríguez Díaz Alejandro. Entonces, es trabajador permanente, su jornada va a ser semanal, el salario diario integrado, o en este caso, que para el INSS son los efectos de salario base de cotización, que son 180.68, y nos vamos directamente a los datos afiliatorios. Código postal, podemos agregar el de él en su caso, o si no se tienen ahí al instante o a la mano, como quien dice, podemos agregar el de la empresa provisionalmente, que es 96.535. Y nos vamos directamente al lugar de nacimiento. Como en la CURP vamos a saber de qué es y del lugar de nacimiento. Aquí tenemos principalmente las cuatro letras que corresponden al nombre de la persona, la fecha de nacimiento, H que corresponde que es hombre y los otros dígitos que es del estado que corresponde. Entonces, aquí nos dice que el lugar de nacimiento es Veracruz y el sexo es masculino. Es muy importante que veamos estos datos de la CURP y no solo del nombre, porque hay ocasiones que el nombre del trabajador es unisex, entonces podemos decir que es Félix, un ejemplo, ¿no? O Rosario, entonces es un nombre que puede ser utilizado para hombre y para mujer, entonces sí es necesario que verifiquemos en la CURP si es hombre o mujer el trabajador, porque a veces no los conocemos, nada más nos dicen vas a dar de alta a nuestro trabajador porque ya está trabajando, entra a incorporarse a nuestro trabajo. Fecha de nacimiento, de acuerdo a la CURP nos dice que es el 23 del 06 de 1988. Tipo de salario fijo, ok. Entonces aquí nos pregunta, ok, entonces aquí lo vamos a actualizar y se guardó la información del trabajador. Ya realizamos el alta. Entonces aquí posteriormente vamos a hacer los diferentes movimientos que el caso práctico nos va a ir dando más bien. Entonces, vamos a mostrarle el otro campo. Aquí. ¿Qué pasó con Alejandro? Pues Alejandro tiene crédito en Infonavit. Híjole, y entonces ahora ¿cómo le hacemos con Alejandro que tiene crédito? Alejandro tiene la obligación de proporcionar al patrón los datos de que si tiene crédito, cuál es el factor de descuento, el número de crédito, cuando inició su crédito, todo es obligación del trabajador proporcionarlo y así nosotros revisarlo. Entonces, bajo esa misma línea, nosotros agregamos esos datos en el SUA. Nos dice que tiene un número de crédito, ese mismo trabajador tiene un factor de descuento y nuestro factor de descuento
es veces salario mínimo. También tenemos cuota fija. Entonces, y ya generamos nuestro monto de descuento que se va para hacer para esa fecha. Su fecha de inicio de crédito es desde el 2010, pero nosotros empezó a trabajar apenas el día 5 de enero del 2022. Entonces, vamos a agregarlos también en el SUA para poder generar. Ahora vamos a buscar los trabajadores que tenemos con ellos, seleccionamos y ya dimos de alta a nuestro primer trabajador. En este aquí podemos actualizar, eliminar, seleccionar o agregar un nuevo trabajador. Ahorita vamos a seleccionar a Alejandro porque pues Alejandro nos dice que tiene un crédito Infonavit. Entonces, vamos a agregar el movimiento. En ese que podemos dar la baja, el reingreso, cuando ya tenemos agregado el trabajador, modificación del salario, porque quizás se le haya incrementado un poco ya después de que pasaron 2 meses. Decimos, pues, si trabajas 2 meses y posteriormente realizas muy bien tu trabajo, pues te vamos a hacer un aumento. Entonces aquí se pueden registrar para el cálculo las modificaciones de salario, la incapacidad, el ausentismo, el inicio de crédito de vivienda, la suspensión del descuento, porque quiere decir que ya acabó su crédito y con nosotros no ha terminado de trabajar, la modificación del tipo de descuento, del valor de descuento y modificación del número de crédito. Se le asigna un número nuevo. Entonces, aquí, ¿dónde vamos a agregar el crédito Infonavit? Es inicio de crédito de vivienda. Y nos pide qué tipo de descuento. Tenemos porcentaje, cuota fija o factor de descuento. Y él nos dice que es veces salario mínimo. Veces salario mínimo es el factor de descuento, como lo conocemos también. A veces los confunde, pero en realidad lo que es el SUA corresponde al mismo. Fecha que inició, pues no vamos a poner aquí que inició desde el 2010, no vamos a inició con nosotros, inició el día 5 del día primero del 2022. Y nos pide el número de crédito. Entonces vamos a ver si aquí copiamos el número de crédito. Y también nos dice cuál es el valor. Aquí nos está agregando que el valor es este. El valor de descuento es 16.0512 veces salario mínimo. Entonces, actualizamos, guardamos la información. Entonces, ya tenemos que tiene un crédito de vivienda. Entonces, nos brincamos esta parte ahorita. Bueno, mejor ahorita, de ya que estamos en el punto, les voy a explicar cuál es el proceso. Pero aquí es las veces del salario mínimo, que ya lo estaba yo generando, que es el factor de descuento por la UMI. Recuerden que para eso necesitábamos la UMI, para hacer el cálculo de Infonavit. Entonces, por la UMI es igual al factor de descuento mensual. Y por 2, porque es el bimestre, corresponde a 2 meses. Entonces ya tenemos el bimestre. El factor de descuento, ese es factor de descuento del bimestre. Ahora vamos a sacar el diario, cuántos días trabajó del bimestre. Entonces aquí ya agregamos cuántos días, perdón, tiene el bimestre, 59, porque tenemos enero, febrero. El factor diario, ¿cuál es el promedio de factor diario? Y los días cotizados. Entonces aquí, ok, se sigue viendo lo del SUA. Vamos a hacer el cambio entonces nuevamente. Gracias, Esca. No sé si ahí sí ya lo ven. Perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, aquí ya tenemos nuestro factor diario, nuestros días cotizados,
Ahorita posteriormente les voy a decir por qué son 52 y el descuento Infonavit. Eso es muy importante que aprendamos a calcularlo, porque a veces que nos dicen, bueno, entonces, ¿cuánto voy a pagar de Infonavit si va a estar trabajando tantos días, ¿no? O si le voy a dar de baja, ¿cuánto le voy a descontar? Entonces, esto es muy importante que podamos realizar el cálculo de manera manual para no quedarnos con los que nos diga el IMSS, porque a veces o el trabajador se da de alta antes de la fecha donde sea el corte para el IMSS y la emisión no nos los trae integrado, o bien el trabajador, a veces el IMSS tiene cierto error o cierta diferencia en este aspecto. Entonces, hay que ir aclarando que todo lo que pongamos está bien, de preferencia, pues ir haciendo un recálculo con el SUA, y si el SUA en su tanto tiene una diferencia, pues nos bota una diferencia, entonces vamos a hacerlo de manera manual. Aquí no creo que nos equivocamos. Entonces, agregamos también como cada año o cada inicio de seguro de descuento de Infonavit, nos agrega un seguro de vivienda que son 15 pesos desde el 2010, agrega cada año 15 pesos para el seguro. Entonces, eso es igual a nuestra amortización que tenemos de manera bimestral. Como quien dice, esta es la formulita para poder generar nuestra amortización base el factor de descuento. Entonces, ese es el dato. Y vamos a ir agregando más campos. Ya agregamos el Infonavit. Ahora vamos a mostrar entonces, ¿qué creen? Pues que Alejandro se nos enferma, ¿no? Entonces, que se nos va al médico, pues que tenía, no sé, una alergia o un dato, y nos dice, híjole, pues ahora que tiene incapacidad de 2 días y que tiene una enfermedad en general, y nos dieron el formatito en el IMSS. ¿Por qué 52 días cotizados? Para allá vamos, Manuel. Entonces, mira, vamos a ponerle aquí una pausita en esto, y nos dicen, híjoles, Alejandro, te nos enfermaste, no cotizaste todos tus días. Entonces, aquí te pongo la observación, Alejandro. Los 27 días de enero más los 27 días de febrero, y posteriormente les voy a decir por qué 27, y tiene 2 días de incapacidad, entonces son 52 días cotizados. En enero trabajó 27 días porque se dio de alta el día 5. Entonces, y en febrero tiene otros días 27. Y la incapacidad de 2 días, aquí ya nos quedan los 52 días cotizados. Y nos va a decir, pero ¿por qué 27? Aquí le mostramos que se dio de baja el día 27 de febrero. Ese Alejandro se nos dio de baja. Alejandro entró el día 5. Alejandro también tenía crédito Infonavit. Nuevamente Alejandro se nos enfermó el día 12 de febrero, le hizo daño a los tamales, y que se nos va Alejandro de trabajar el día 27. Dijo, aquí no quiero trabajar porque yo me quiero dedicar a hacer esto. Entonces, se dio de baja, la razón que sea de manera personal, él se da de baja, y por eso nada más sus días cotizados son 52, los 27 de enero, los 27 que son de febrero, menos la incapacidad, es igual a los días cotizados para el factor de descuento con Infonavit, que es la amortización. Entonces, ya tenemos todos estos datos. Y aquí mismo van a decir, bueno, pues vamos a agregarlos al SUA, ¿no? Entonces, nos vamos directamente al SUA y vamos a agregarlos. Porque ¿cómo va a ser posible que Alejandro ya se nos haya enfermado, ¿no? Le hizo daño ese día el champurrado. Entonces, vamos a agregar
la enfermedad, ya tuvimos crédito con él. Y vamos a agregarle su incapacidad porque este Alejandro se nos enfermó. El ramo del seguro de incapacidad fue enfermedad en general, porque se nos enfermó de dolor de estómago o le dio alergia a los tamales. Entonces, el control de incapacidad fue inicial, porque no sabemos si después iba a volver a regresar o no iba a regresar a trabajar, porque nos dijo que era 2 y no sabíamos que en realidad que era, si le podía llevar más días. Entonces, el folio que nos da perdón, aquí, el folio que nos da el IMSS, si recuerdan que es una hojita verde, más o menos se las voy a enseñar. Ok, ahorita más adelantito se las enseño para que no perdamos esta misma línea. Vamos a agregar el folio del formatito de la hojita verde que nos dan en el IMSS. Entonces, 532371. ¿Y cuántos días se nos enfermó Alejandro? 2 días se nos enfermó Alejandro. Y la alta de la incapacidad fue exitosa. Entonces, ¿qué pasó con Alejandro? Alejandro se nos fue del trabajo. Tuvo una separación voluntaria porque dijo que él tenía que salir, tenía su compromiso y que se nos va. Entonces, la fecha que fue su baja, el día 27 del 02 del 2022. Entonces, aquí actualizamos. Ay. Aquí nuevamente trabajadores. Alejandro tiene su incapacidad y vamos a tener su baja. Vamos a agregar nuevamente la incapacidad. El ramo del seguro es enfermedad en general, inicial y el folio es MB 532371 días. Fecha de inicio de la enfermedad fue el día 2 de febrero del 2022 y los días fueron 2. Entonces le damos a aceptar y ya nos agregó. Ahora vamos a hacer la baja porque Alejandro le comentaba que Alejandro se nos fue de la empresa. Agregamos la fecha de baja y ya tenemos 4 movimientos que se generaron con Alejandro. Entonces ya tomamos nuestra fecha de baja, nuestro movimiento afiliatorio y cerramos. Y ahorita viene pues una pequeña pausa, dice, ¿se pueden editar los movimientos o cancelarlos? A fuerza los tenemos que cancelar. Como ahorita si se dieron cuenta, me tipié el dato y se me corrió directamente a la fecha actual. Entonces lo eliminé, lo volví a agregar y ya se generó la fecha normalmente porque se había arrastrado la del día y es el día 2 de febrero. Entonces, ya con esto, ya tenemos agregados los movimientos y ahora nos dice, y como decía Emanuel, 52, volvemos a repetirle, en febrero nomás trabajó con nosotros 27 días, enero 27 días, febrero 27 días también, y le restamos la incapacidad que fueron 2 días, y ahí quedamos con los 52 días. Entonces, aquí nuevamente vamos a hacer el cálculo manual, pero antes les dejo unos 2, 3 minutitos para que se relajen y hacemos una pequeña pausa. Estamos a la mitad de la plática, de nuestra capacitación, y ahorita mismo, pues unos 2, 3 minutitos regresamos para que estén pendientes porque vamos a hacer el cálculo manual cotejado con el SUA.
para poder saber de dónde sale del SUA cada dato que ellos nos proporcionen. Nosotros mismos los vamos a ir generando uno por uno. Entonces, vamos a ir haciendo la pausa.